Para esto vamos a permitir la grabación, hermanos. Muy bien, ahora sí. Hoy día, hermanos, es jueves 1 de agosto, hermanos. Jueves 1 de agosto, el primer día de este mes de agosto, hermanos. Muy bien. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Por favor, participen, hermanos, dando una lectura y así yo voy a saber que se está viendo la presentación. Una clase diferente de Mesías, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Bueno, ahí está el título, hermanos, una clase diferente de Mesías. ¿A qué se está refiriendo aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Aquí de repente la palabra Mesías, ¿qué viene a ser Mesías, no? De repente alguien puede apoyar en decir qué cosa es Mesías, ¿no? Y aquí está hablando una clase, dice, diferente de Mesías. Hermano Bueno, Celso, Mesías es el sí, sí, nombre del hermana, a ver, Señor. hermana Mónica, luego hermano Celso, a ver. bueno, ellos esperaban el Mesías, al Salvador, al Redentor, al que los liberaría del yugo romano. Entonces aquí vemos una clase diferente de Mesías. No era lo que ellos estaban esperando, totalmente diferente, ¿cierto? Jesús, si bien es cierto, eh, él era famoso, ¿cierto? Él era humilde, estaba con el pueblo, atendía sus necesidades, pero no eran las necesidades que ellos pensaban que Cristo vendría a, ¿cómo se llama?, a solucionar, sino que era la parte espiritual. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Entonces ahí, como dice nuestra hermana, nuestro Señor Jesucristo, como Mesías, ¿no? Él, como estaba profetizado ya, hermanos, desde Adán y Eva, ellos sabían que vendría la simiente de la mujer. Bueno, ellos esperaban, pero ese Mesías que seguramente no lograron entender, ¿no? Los del pueblo de Israel, el pueblo judío, no logró entender, este pueblo de Dios no logró entender, ¿no? Realmente cómo vendría el Mesías. Tenían una idea, pero era un Mesías pues diferente del que decía las profecías. Como dice en Isaías, vendría como un cordero para morir por nuestros pecados, ¿no, hermanos? Y el mismo Señor Jesucristo había hecho mención de que Él iría a Jerusalén y lo maltratarían, le azotarían, le matarían, ¿no es cierto? Y al tercer día resucitaría. Entonces, varias veces les dijo incluso a sus discípulos, y pareciera que ha entrado por una oreja y sale por la otra, no lograron entender. Entonces había un concepto diferente, ¿no? Del Mesías, que era Jesús, ¿no? Y no lo reconocieron, esperaban otro diferente, ¿no? Bueno, hermano Celso, quería hacer una pregunta, creo. Ya, hermano. Mesías diferente, ¿por qué? Porque ellos esperaban un Mesías político, un Mesías como hombre vendría del cielo de alguna parte, ¿no? Entonces, no como niño, sino una persona ya, digamos, tal vez bien desarrollado, algo así, ¿no? Pero no esperaban un Mesías espiritual, Mesías que libraría de la esclavitud del pecado. Eso era el punto de Dios, ¿no? Y para nosotros también. A ver, no. Los de Jerusalén, esa gente, los judíos, estaban esperando de que, como estaban hostigados por los romanos, como Venezuela hostigado ahorita, entonces igualito pasó, entonces ellos esperaron el Mesías político, lo libera a ellos, ¿no? Eso era el punto, por eso dice a lo mejor la acción, una clase diferente de Mesías, ¿no? Ahora este Mesías era la luz del mundo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz, yo soy pan de vida, dice Juan 6:35. También yo soy, yo, y 6:51. Entonces, este pan que era
maná que ya conocían, pero que este maná apuntaba al Señor Jesucristo. Entonces, él ha hecho milagro en Marcos registra 5.000 panes. Cuatro evangelios se refieren a evangelios, pero 4.000 se refiere solamente en Mateo y Marcos, en dos sitios aparece, ¿no? Entonces, estos milagros, ¿a quién él los traba también? A él mismo, al Mesías, al Señor Jesucristo. Esto es lo que está diciendo, hermano. Muchas gracias. Hasta aquí, hermano. Gracias. muy bien, hermano Celso, ¿no? Muy bien, está haciendo alusión a muchos textos bíblicos, hermanos, respecto a que vamos a estudiar en esta mañana el verdadero propósito, no que tenía, pues, no el Mesías, el verdadero Mesías, que es Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver esa aclaración, hermanos, y también cómo es que la gente de ese tiempo que supuestamente estaba esperando la primera venida, hermanos del Señor Jesucristo, no logró pues entender, su mente fue desviada y se perdieron, pues no vaya a ser que esta segunda venida también que viene el Señor Jesucristo, nuestra mente sea desviada pues en vez de esperar como Dios quiere, de repente uno no se prepara así como los judíos, y entonces todo el pueblo se pueda perder. Entonces, por eso individualmente tenemos que reflexionar y pensar, ¿dónde está aquí de repente la clave, ¿no? Para no dejarse engañar, no equivocarse, ¿no? En el estudio que estamos haciendo de su palabra. Pero ahí están los consejos, las enseñanzas en la isla que hoy día vamos a ver, hermanos. Muy bien, hermanos, entonces aquí una clase diferente de Mesías. Vamos a ver, hermanos, aquí. A ver, miren aquí, hermanos, dice, Hermanito, sí, hermanita, a ver, buen día, hermano. buenos días. Bueno, antes de que empiece la lección, ¿no? El pueblo judío, dice, en tiempos de Jesús, esperaba un Mesías que fuera un líder político y militar, que liberara a Israel del dominio romano y restaurara el reino de David. Sin embargo, Jesús presenta un modelo diferente, uno de servicio, compasión y poder espiritual, y no solo de liberación política. Esta visión contrarresta de la misión del Mesías que desafía las expectativas de los judíos contemporáneos y muestra una comprensión más profunda del propósito de Dios, y muestra, dice, ¿no? Una comprensión más profunda del propósito de Dios. Amén, Amén. hermanito. Amén, amén. Justamente vamos a ver este asunto, hermanos, ¿no? ¿Dónde está la equivocación, ¿no? De la gente que le seguía al Señor Jesús, incluso de los mismos discípulos, pero aquí el Señor Jesucristo, Él aclara, ¿no? Para que nosotros no nos equivoquemos, ¿no? Entonces vamos a ver eso justamente a través de los textos bíblicos. Entonces vamos a dar leída, primero dice aquí, lee Marcos capítulo 6, versículo 30 al 52, ¿no? Y dice aquí, ¿qué problema enfrentaron Jesús y los discípulos y cómo fue resuelto? Vamos a ver que hubo un problema que enfrentaron, pues ahí dice el Señor Jesucristo y también los discípulos, ¿no? Y vamos a ver cómo fue resuelto este problema que enfrentaron, hermanos. Y este problemita que aparece, parece muy sencillo, elemental, ¿no? Pero tiene una profundidad tremenda, hermanos, y alrededor de eso gira pues nuestra lección. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice así, entonces los apóstoles se juntaron, dice, con Jesús y le contaron todo lo que había hecho. Recuerden, hermanos, que en estos pasajes bíblicos que estamos estudiando aquí en Marcos capítulo 5, capítulo 6, estamos yendo en forma ordenada. Hermanos, pues hemos visto de que eh, no, el Señor Jesucristo para continuar con su obra misionera que vino a hacer en este mundo para salvar a la humanidad. Entonces, Él organiza a sus discípulos, a todos sus seguidores, los organiza y los reúne por parejas misioneras, hermanos, por parejas misioneras. Ahí está la estrategia del Señor.
Entonces el Señor les da el poder de botar demonios, de curar y todo, les ordena y ahora vayan a predicar. Y entonces los discípulos de dos en dos van a predicar, ¿no es cierto? Arrepentidos, dicen, ¿no? Bueno, entonces, y hacen todos los milagros, pues, ¿no, hermanos? Entonces, en lo que hemos estado estudiando esto, ¿no, hermanos? El envío que hacen, ¿no? O sea, que el Señor dirigiendo a sus discípulos los envía. Aparece, hermanos, las escenas, ¿no? Hay otras escenas que aparecen en medio de todo esto, hermanos, ¿no? La muerte de quién, hermanos? De Juan el Bautista, ¿no? Eso entra ahí, ¿no? Pero terminado todo este relato de la muerte de Juan el Bautista, vuelve otra vez, ¿no? De que los discípulos que fueron a predicar ya están de vuelta, pues, hermanos. Entonces, dice aquí la Biblia, los apóstoles se juntaron con Jesús, vuelven donde está Jesús, ¿no? Y le contaron todo lo que habían hecho, pues, las parejas misioneras y lo que habían enseñado también. Entonces, ¿qué les dice el Señor Jesucristo? Aquí dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Así les dicen, ¿no? Porque todos como hormiguitas trabajando las parejas misioneras, hermanos, y venían a donde Jesús y todos, ¿no? Ni se preocupaban por comer, hermanos, ¿no? Entonces, y veían que ya estaban cansados y el Señor Jesús, vamos a un lugar desierto, ahí van a descansar un poco, les dice, ¿no? Porque eran, dice, muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, hermanos, no había ni tiempo para comer. Ahí pues no había, tenían que estar en un momento tranquilos, comer un poco de pan siquiera, ¿no, hermanos? Entonces, y se fueron pues solos, hermanos, ahí Jesús y sus discípulos se fueron solamente ellos en una barca a un lugar desierto, pues, ¿no? Donde no haya la multitud, la gente, ¿no? Que seguía al Señor. Pero hermanos, la multitud, la gente, pero muchos los vieron pues ir, ¿no? Se dieron cuenta dónde están yendo este Jesús y sus discípulos. Y les reconocieron, ¿no? Que estaban yendo ahí en el barco y muchos fueron allá, se dieron cuenta dónde estaban yendo, hermanos, y la gente, la multitud se fue pues allá a pie. Mientras Jesús se fue en el barco con sus discípulos, la gente se fue a pie, ¿no? Desde las ciudades, dice, se pasarían la voz, ¿no? Y llegaron todavía antes que Jesús y sus discípulos, ya estaba la gente ahí esperando. Y se juntaron pues a él, hermanos. Y salió Jesús, entonces, y vio pues una gran multitud, hermanos, una multitud, ¿no? Y hace mención pues a 5,000 personas más adelante. Incluso serían varones, ¿no? Entonces, habrían mujeres también y niños, no sé cuánta gente habría, hermanos. Entonces salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Qué interesante, ¿no, hermanos? Ve a la gente que le está buscando al Señor Jesús y tuvo compasión de ellos. Porque dice, eran como ovejas que no tenían pastor, ¿no? Así es la gente, hermanos. Y esto es importante que sepamos, hermanos. La gente somos simbolizados como ovejas. Los hijos de Dios somos simbolizados como ovejas. Si no tenemos alguien quien nos dirija, estamos pues perdidos. El enemigo pues se apodera, ¿no? Es como el lobo así de las ovejas, se aprovecha y se lo come pues a las ovejas, ¿no? El pastor es el que le defiende, ¿no? Y en este caso, pues de hecho el pastor es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es lo que ve el Señor Jesucristo a la multitud como ovejas que no tenían pastor. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús, hermanos? ¿Y qué debemos hacer nosotros también? Y comenzó, pues, hermanos, a enseñarles muchas cosas. Así que el Señor Jesús les empezó a predicar, enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada, hermanos, la hora, ¿no? Entonces, sería tarde ya, ¿no, hermanos? Sus discípulos pues se acercaron al Señor Jesucristo y le dicen, ¿no? Señor, no, le dicen, el lugar es desierto, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, pues ya estaría oscureciendo, ¿no? Entonces dicen los discípulos al Señor Jesús, despídelos, despídelos para que vayan pues a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, que vayan a comprar, que se compren pan así, pues no tienen que comer, pues, ¿no?
Entonces, respondiendo el Señor Jesucristo, les dice a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Ustedes denle pues de comer, le dice a sus discípulos. Ahí está el problema, hermanos. El problema de alimentación, ¿no? Y esto es muy importante, hermanos, y es una forma simbólica también, vamos a ver, ¿no? O sea, el corazón de esta lección, ¿no? De hoy día. Entonces el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes pues denle de comer. Ellos, los discípulos dijeron, pues no, Señor, o sea, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Esa es la pregunta que se hacen los discípulos. ¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios? No sé cuánto de plata será 200 denarios, hermanos. No sé si alguien lo traduce a nuestra plata, soles, dólares, no sé, y pueda decirnos y demos de comer. Miren, él les dijo, entonces él les dijo, ¿no? El Señor Jesucristo les dice, ¿no? A ver, ¿cuántos panes tenéis? Dice, ¿no? A sus discípulos, ¿cuántos panes tienen? Id y vedlo, ¿no? A ver, averigüen, a ver, ¿cuántos panes entre ustedes tienen, ¿no? Entonces, y al saberlo, no dijeron, pues no, le traen al Señor Jesús, le dice, pues aquí tenemos 5 panes y 2 peces, ¿no? Y 2 peces. Bueno, peces ya estaban cocinados, pues no, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, ¿no? Ahí, ya, a sentarse, por favor, por grupos, ya de 100 en 100, de 50 en 50, hermanos. Y se recostaron, pues, hermanos, dice de 50 en 50, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, hermanos, el Señor Jesucristo. Y levantando los ojos al cielo, hermanos, bendijo. Esa es una oración, pues, hermanos, ¿no? Y ahí está la bendición, hermanos. Bendijo y partió los panes, ¿no? Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y partió los 2 peces entre todos. Entonces, hermanos, hizo que se repartiera esos panes y esos peces. Y hermanos, lo milagroso es que se multiplicaron pues, los panes con la bendición del Señor y también los peces. Y comieron todos y se saciaron, hermanos. Todos están con la barriga llena, hermanos. No, ya no podían comer, pero había sobras, pues hermanos, y recogieron de los pedazos, hermanos, que sobraron de los peces, 12 cestas llenas, hermanos, 12 cestas, 12 canastas, hermanos, llenas de lo que sobró de los peces, hermanos. Y los que comieron, ¿cuánta gente era, hermanos? Eran 5,000 hombres, hermanos. Imagínense 5,000 hombres. Imagínense cómo han podido comer los 5,000 y llenarse la barriga, hermanos. Enseguida hizo pues no a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. Entonces el Señor Jesucristo, o sea, a sus discípulos les dice, a ver, suban a este barco y vayan a Bethsaida. O sea, a la otra ribera, les dice, ¿no? Ahí en el barco, vaya. Pero él no va, Jesús no va, se queda. Entonces vamos a ver ese propósito, ¿por qué se queda Jesús? Entre tanto, dice que él está despidiendo al Señor Jesús a la multitud y después que los hubo despedido, hermanos, se fue pues el Señor Jesucristo al monte, ahí a orar, ahí se fue a orar. Imagínense ahí en la noche, sería ya pues 7 de la noche, 8, 9, 10, bueno, está orando el Señor Jesús ahí, ¿no? Y al venir la noche, hermanos, dice, la barca estaba pues en medio del mar y él solo en tierra. O sea que el barquito está pues ahí luchando contra el viento, ¿no? En medio del mar y pues ahí el Señor Jesús está en la tierra, pues no ahí. Y viéndoles remar con gran fatiga, miren ahí, el Señor Jesús se da cuenta, ¿no? De lo que ve, ¿no? A sus discípulos que están fatigados, ¿no? Con gran fatiga por el viento que les era contrario, están remando y remando y que no están avanzando, pues hermanos. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, más o menos, hermanos, sería las 3 de la mañana ya, no 3 de la mañana, no la cuarta vigilia de la noche, vino pues a ellos, hermanos, andando sobre el mar. Entonces el Señor Jesucristo empieza a caminar por encima del mar de Galilea, hermanos, y quería adelantárseles, pues no, ganarle al barquito, ¿no, hermanos? Ahí, al barco, quería ganarles. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces los discípulos le ven, pues,
Viéndole los discípulos andar, ¿no? Sobre el mar, bueno, al Señor Jesús que está andando sobre el mar, pensaron ellos, no sé qué tú hubieses pensado, hermano, hermano, viendo así a alguien que está caminando por el mar. Entonces pensaron que era un fantasma, pues hermanos, gritarían, ¿cómo sería? Estarían asustados y gritaron, dice hermanos, ahí está, gritaron hermanos, fantasma, fantasma seguramente, ¿no? Porque todos le veían, pues, y se turbaron, hermanos, se turbaron. Pero enseguida, pues, habló con ellos. Entonces el Señor Jesús les habla y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, yo soy, dice, ¿no? El Señor Jesucristo. Y subió pues a ellos en la barca y se calmó el viento, hermanos. Se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, pues, porque aún no habían entendido lo de los panes, dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este es un gran problema, hermanos, que nuestros corazones pueden estar endurecidos y no entender que Jesús podía caminar por el mar, así como también de no, 5 panes y 2 peces, 5,000 personas, sin contar niños y mujeres, pues comieron, hermanos, y sobró todavía. Entonces, a veces nosotros no entendemos esto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón todavía está endurecido, ¿no? Entonces, hermanos, ahí termina el texto bíblico y aquí están los comentarios también, hermanos. Entonces, las preguntas que quisiéramos, aparte de este problema que hubo de los panes y se resolvió, ¿no? Con la oración de nuestro Señor Jesús. Hermanos, el asunto aquí, hay un problema, ¿no? Que se presentó. ¿Por qué Jesús se quedó ahí a orar solo y mandó solamente a los discípulos que se vayan al otro lado, a la otra orilla, a Bethsaida, hermanos? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que caminar por el mar? ¿Por qué? No. Porque después, hermanos, vemos, ¿no? Ahí, si leemos los otros evangelios, ahí da más información, Hermano, hermanos. Entonces, a ver, hermanos, a ver si hay alguna respuesta. Sí, hermano. tal vez como el Señor Jesucristo, el Rey Mesías, es para él nada difícil. Entonces, cuando caminaba, estaba caminando seguramente en forma espiritual, porque físicamente no puede caminar como también podría. Es algo parecido como a Pedro le sacó en forma espiritual por la puerta, al reja, y luego puso en forma física en la calle, ya, ¿no? Entonces, algo parecido, tal vez estaría pasando con el Señor Jesucristo. Para las Ujú, personas ujú. físicas, aparecía como que está caminando físicamente sobre el mar, pero estaría caminando en forma espiritual, según esto. Entonces, eso no, yo pienso que podría ser algo similar. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Bueno, en este caso, hermanos, no era un asunto espiritual. La Biblia nos estaba hablando de una forma literal. Caminó realmente, pues. Es verdad que nosotros, si quisiéramos caminar por el mar, por un lago, lo que sea, pues seguramente nos vamos a hundir. Pero si tuviéramos fe, porque hay una ocasión, bueno, no sé si es en esta parte que en los otros evangelios hace mención, de que Pedro, por ejemplo, también intentó caminar. Le dijo, Señor, a ver, permite que yo pueda caminar. Ven, camina, le dice. Y Pedro caminaba también, pues literalmente, hermanos, no espiritualmente, ¿no? Caminaba por el mar. Pedro también está caminando por el mar, fijando su mirada en Jesús, ¿no? Y cuando vio las olas así que había, ¿no? En lo que está caminando Pedro, mira las olas, pues. Y ya no mira a Jesús, sino mira las olas, se asusta y se hunde, pues. Señor, sálvame, le dice. Y el Señor le agarra y lo saca, pues, del agua, ¿no? Entonces ahí hay una grande lección, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, hay cosas que el Señor ha hecho y puede hacer y está haciendo ahora, pero ¿por qué no creemos, hermanos? Como dice aquí, nuestros corazones están endurecidos, por eso no hay esa fe, no hay esa creencia. Y esto es importante, hermanos, ¿no? Pero la pregunta que yo hacía, hermanos, es, de repente, va más allá, vamos a ver la respuesta en la palabra de Dios. Eso va a ser muy importante. Ya se ha comentado, hermanos, de que la gente, ahí, la gente, hermanos, que se llenó la barriga comiendo
los peces y también los panes, hermanos, la gente dentro de ellos decían, pues ahí está, este es el Mesías, pues el que estamos esperando, decían. Este es todopoderoso que pues de la nada nos ha dado comida. Así que se imaginarían ellos, dirían, pues estamos en la guerra, lo que sea, si nos mata, nos resucita, o si alguna cosa nos pasa, entonces ahí está, este es el Mesías que necesitamos. Entonces a él, la multitud, hermanos, ¿qué es lo que hace? La multitud, hermanos, su pretensión de la multitud es poner pues a un líder, digamos, este líder nos conviene y lo ponemos como nuestro presidente, como nuestro rey, así, ¿no? Y eso es lo que quería hacer la gente, la multitud, esos 5,000, ¿no? En su mente estaba, tenía ese concepto, incluso, hermanos, los discípulos mismos tenían ese concepto de un Mesías así, de que Jesús ya debía entrar al gobierno, debía derrocar a los romanos y así hacer una revuelta, una revolución y con toda, la gente quería hacer eso, ¿no? Ponerlo a Jesús ahí, no, pero no era pues esa clase de Mesías el Señor. Y vamos a ver justamente en los textos bíblicos que ellos están equivocados, porque ellos pensaban en cosas, ¿por qué querer que Jesús sea un político, un rey, ¿no? Porque ellos así se beneficiaban, pues ahora, ¿qué hacen los políticos también? Pues, o la gente que apoya a un político, así, porque cree que le va a dar trabajo y va a tener pan para comer. Entonces apoyan por acá, por allí, invierten su plata y todo. Eso es lo que hacen, pues, ¿no? Entonces, ellos por cuidar su barriga, porque tengan el sustento, entonces querían estar junto con Jesús. Y no era el propósito por el cual pues Jesús vino a esta tierra, ¿no? Porque las cosas materiales te dé, la sanidad te dé. No era ese propósito, pues hermanos. Era más allá, vamos a ver justamente bíblicamente, que más allá de que uno tenga comida, que tenga vestido, pues más allá está, hermanos, el propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver bíblicamente, hermanos, leyendo pues el libro de Juan capítulo 6. Pero voy a leer, hermanos, aquí justamente este comentario de la lección que hace mención justamente a esa idea equivocada, ¿no? De un falso Mesías. Vamos a ver. Tras volver de su misión, dice, hermanos, los discípulos van con Jesús a una zona tranquila de la costa oriental del mar de Galilea para descansar. Pero, hermanos, una gran multitud de 5,000 hombres llega pues al lugar antes que ellos, como hemos leído la Biblia. Jesús ve que son como ovejas sin pastor. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Y tuvo compasión pues de eso. Los instruye durante todo el día, hermanos. Y al atardecer, los discípulos recomiendan despedir pues a la multitud para que vayan a buscar comida. Pero Jesús, ¿qué les dice? Alimenten ustedes al gentío. Entonces, el diálogo subsiguiente, hermanos, pues como dice Marcos 6, como hemos leído, hermanos, ilustra pues el hecho de que los discípulos están pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema. Ahora, ¿cómo vamos a dar de comer? Ni 200 denarios seguro nos va a alcanzar. ¿De dónde vamos a comprar tanto pan? Hermanos, 5,000 panes, imagínense, para 5,000 personas, ¿no? Y habría de repente 15,000 personas, hermanos, ¿no? Con las mujeres, los niños, no sé, no sé cuánto habría, pero la Biblia dice 5,000. Comprar 5,000 panes, hermanos, ¿cuánto de plata sería? Y ahora, ¿de dónde vas a comprar? ¿Qué panadería va a tener todos esos panes? Y ahora, hacer todo eso, pues eso es un problema, hermanos. Pero Jesús lo soluciona, pues alimentando milagrosamente a la gran multitud con apenas 5 panes y 2 peces. Las características, hermanos, de esta historia encajan, pues, en el concepto popular del Mesías en la época de Jesús. O sea, en este caso, hermanos, al ver que les alimenta así milagrosamente, entonces ya relacionan, pues, ¿no? Que este es el Mesías que nos conviene, ¿no? Que nos da pan de la nada, pues, hermanos. Así que nos va a mantener así de la nada, ¿no? Entonces, tenía ese concepto, estaban más preocupados por la barriga o los intereses, ¿no? Diferentes al cual vino el Señor Jesucristo, a salvar al ser humano, ¿no? La gente no está pensando en su salvación, en arrepentirse de sus pecados, no está pensando en eso, hermanos, sino
está pensando en cosas como hoy día la gente en qué está pensando, hermanos, en su trabajo, que tiene que conseguir más plata, que tiene que comprarse un terreno, una casa o un carro. Está pensando en eso la gente, hermanos. No está pensando en su salvación, en arrepentirse, arreglar cuentas con Dios, estudiar la Biblia en la mañana. No, aquí estamos unos cuantos hermanos estudiando pues la palabra de Dios, ¿no? Pero la gran mayoría, hermanos, está preocupado por cosas, ¿no? Materiales. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a vestir? ¿Y qué cosas voy a tener? O sea, intereses de este mundo, ¿no? De repente de liderar una cosa y otra. Está en eso la gente, hermanos. La expectativa era que el Mesías liberaría pues a Israel de sus enemigos y traería justicia y paz. Eso es lo que pensaban, ¿no? Así Jesús es el que nos va a liberar de los romanos, ¿no? La presencia de un gran número de hombres en un ambiente desértico podría tener ciertos visos de revuelta militar. Por otra parte, hermanos, pues ya habían otros personajes que se habían levantado así como revolución, ¿no? Por ejemplo, un personaje que con 4.000 personas se había levantado así, pero ya pues los soldados, todos los destruyeron, seguro los mataron pues a todos, ¿no? Y de repente por ahí, como había 5.000 personas con Jesús, de repente también ahí otras personas pensarían, ¿no? De que, o sea, los líderes, los romanos, ¿no? Sobre todo, pensarían de que Jesús quería hacer una revuelta. Bueno, hay textos bíblicos que están ahí, hermanos, hablando justo de este asunto. Esta noción no, dice esta noción se ve reforzada también, hermanos, por las referencias a que Jesús vio a esas personas como ovejas sin pastor. Entonces necesitaban un líder, pues, ¿no? Que los dirigiera. Por eso Jesús les enseñó, les instruyó, les predicó, hermanos. Eh, Aquí en Números 27, 17, ahí, por ejemplo, hermanos, Moisés pide a Dios que designe un líder como sucesor suyo para Israel. O sea, Dios le dijo a Moisés ya, pues, por el pecado que él cometió, que no iba a entrar a la Canaán terrenal. Y Moisés, pues, es el que también pide, ¿no? A Dios. Entonces, ahora yo voy a descansar. Entonces, ahora, el pueblo de Israel, ¿quién les va a dirigir? Necesitan un líder. Entonces, él pide, pues, que sea Josué. Josué que en su reemplazo lo lidere. ¿Por qué? Porque la gente es como ovejas sin pastor, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que dice, ¿no? Ahí en número 27, 17, ¿no? Donde Moisés pide a Dios que designe un líder como sucesor suyo para Israel. Esta fraseología acerca de un pastor para el pueblo de Dios aparece por doquier en el Antiguo Testamento, hermanos. Hay varios textos bíblicos, típicamente en referencia a la falta de un líder o rey para Israel. Sí, pues, hermanos, por eso Señor Jesús también a Pedro le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces le dijo, ¿no? Y después le encomendó, le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis... O sea, la hermandad somos como ovejas, pues, hermanos. Necesitamos un líder, pues, hermanos, ¿no? Un líder. Y por eso está organizada la iglesia con líderes. Ahí están los pastores, ancianos y todo eso, ¿no? Ojalá el líder, pues, sea el pastor, que sea un instrumento de Dios, realmente, ¿no? Pero a veces los líderes, en vez de hacer lo que Dios dice, entonces, pues, a veces hace lo que el hombre piensa, ¿no? De acuerdo a su tradición y costumbre. Bueno, y eso está mal, pues, hermanos, ¿no? Por eso dijo el Señor Jesucristo, en el último tiempo vendrán falsos cristos, falsos profetas y engañarán, si es posible, a los escogidos. Hay que tener cuidado hoy en día acerca del líder también, ¿no? Que esté ajustado, el líder debe estar ajustado a la palabra de Dios. Y si no está ajustado a la palabra de Dios, pues entonces hay que poner un pare ahí, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, hermanos, dice aquí, no obstante, Jesús no satisfizo pues sus falsas expectativas, ¿no? Claro, esa expectativa de que a Jesús lo querían poner ahí ya como rey, hermanos, hacer una revolución, hermanos, pues el Señor, por eso vamos a ver que es Jesús se quedó solo ahí y lo envió a sus discípulos. ¿Y por qué se fue a pie por el mar? Para, pues, despistarlos, pues, a esa gente, ¿no? Había 5.000 personas, ¿no, hermanos? A ellos los despista, entonces, pero ellos después se van a enterar de que Jesús estaba junto con sus discípulos ya por Bethsaida, en el otro lado, en el otro orilla.
Y todos van a buscar, pues toman barcos por ahí, van, como no nos hemos dado cuenta, como no hemos visto ningún barco que ha ido y cómo se ha ido Jesús. Dice que está allá. Entonces fueron y le buscaron, pues. Y después vamos a ver, hermanos, que el Señor les va a decir en su propia cara, les dice, ustedes no me están buscando a mí por el verdadero propósito, pues no, hermanos, de que Él es la vida eterna, Él es la salvación y creen creer en Él, en su palabra. No por eso, a veces muchos podemos estar persiguiendo a Jesús por otros intereses y no por su palabra, no porque Él es la vida eterna, porque el Señor Jesús gobierna nuestra vida. No, simplemente a veces se busca a Jesús por un complemento, por un problema nada más que tenemos, por una enfermedad nada más que tenemos. Nos cura y seguimos nuestra vida, no hacemos caso a lo que el Señor Jesús dice. Entonces, eso es para reflexionar, hermano. No obstante, Jesús pues no satisfizo sus falsas expectativas, sino que envió a sus discípulos aparte y despidió pues a la multitud. En lugar, hermanos, de liderar una rebelión contra Roma, eso es lo que querían, ¿no? La gente, una rebelión contra Roma. ¿Qué hizo entonces Jesús, hermanos? Se retiró pues a una montaña para orar, no precisamente lo que la multitud esperaba, pues, hermanos. En lugar de la opinión popular, hermanos, acerca del Mesías como un rey que libera a Israel, ¿no? Él viene pues a liberar a las personas de la esclavitud del pecado. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Dice, yo vine a buscar, ¿no? Y salvar a quien lo que está perdido. O sea, nosotros estamos perdidos. A eso ha venido, hermanos, dando su vida, Él muriendo así por los pecados. Es la forma de cómo Él vino pues a salvarnos. Pero para eso hay que reconocer nosotros que somos pues, las personas pecadoras, no perdidas, y gracias a Jesús podemos ser salvos, pues no, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, Él es en verdad el Señor de la naturaleza, pero no vino pues a gobernar, sino a dar su vida en rescate por muchos, como dice la palabra de Dios en Marcos 10:45. Hermanos, pero yo quisiera encontrar la respuesta a los comentarios que estaba haciendo, hermanos, porque aquí hay una pregunta que dice, ¿qué debería decirnos esta historia acerca de por qué es importante una comprensión correcta de la profecía? Es muy importante, hermanos, entonces, una comprensión correcta de la profecía. Que no nos equivoquemos, pues, hermanos, ¿no? Así como se equivocaron los israelitas, ¿no? Los judíos. Entonces, ¿qué debería decirnos esta historia acerca de por qué es importante una comprensión correcta de la profecía? Si una comprensión errónea, hermanos, de la primera venida de Cristo condujo a varios al desastre, ¿no? Porque esa comprensión errónea que tenían, pues, mucha gente se ha perdido, hermanos, ¿no? Y sobre todo el pueblo de Israel, el pueblo judío, ha sido desechado y como pueblo está pues perdido. Pero individualmente, claro, un israelita judío no puede alcanzar salvación haciéndose cristiano. Bueno, ¿cuánto peor podría ser pues el caso de muchos hoy, hermanos, si tuvieran una comprensión equivocada de la segunda venida? Ahí es donde tenemos que reflexionar. Pero hermanos, yo estaba queriendo aquí compartir lo que dice aquí, hermanos, la misma historia, no hermanitos, de la alimentación pues de las 5,000 personas que está en el libro de Juan en el capítulo 6. Entonces aquí va dando más datos y esto lo que yo les estoy comentando está aquí en Juan 6. Dice así, hermanos. Bueno, no sé si pueden ver ahí la pantalla o en vuestra Biblia también, hermanos. Juan capítulo 6, hermanos. Dice así, ¿no? Pasadas estas cosas, dice, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias, dice, ¿no? Bueno, aquí voy a cambiar el lenguaje, a ver aquí otra Biblia, aquí estoy poniendo otra, dice, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, ¿no? Ahí Tiberias también, ¿no? Le llamaban, ¿no? A este mar de Galilea. A ver, dice, al otro lado se fue, pues no, hermanos. Habría ese lugar también que se llame Tiberias. Y le seguía una gran multitud, pues veían, dice, pues no, las señales que realizaba en los enfermos. O sea, la multitud, ¿no? Están viendo que cura a los enfermos el Señor Jesús.
Esa es una motivación, hermanos, ¿no? De ser sanados. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Hermanos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, dice. Entonces Jesús, hermanos, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, pues, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Esa es una pregunta, ¿no? Aquí, hermanos, como Juan escribe el Evangelio, entonces, inspirado por Dios también, por supuesto, entonces ve aquí que hay una pregunta, que aquí como que el Señor está haciendo esta pregunta a Felipe, ¿no? Dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, dice, ¿no? O sea que era una prueba que el Señor estaba haciendo con sus discípulos y a Felipe. Porque él, Señor Jesucristo, sabía lo que iba a hacer, pues sabemos que el milagro que iba a hacer. Felipe le respondió, pues 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. No va a alcanzar, dice, ¿no? Uno de sus discípulos, hermanos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo pues a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Miren, es Pedro que encontró a un niño, ¿no? Con 5 panes, hermanos, de cebada y 2 pescados, pues, hermanos, ahí su fiambre sería de ese muchacho. Y eso es lo único que había. Y él dice, ¿qué es esto para tanto, Señor? Jesús dijo, no, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, hermanos. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Ahí está, hermanos, los 5,000. Sentados ahí en grupos, ¿no? De 100 en 100. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, o sea, la bendición, ¿no? Pone ahí la oración, ¿no? Que siempre para comer tenemos que orar, hermanos. Los repartió, dice, a los que estaban recostados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían, hermanos. Si querían aumentar, seguramente tenía aumento, pues no, el que quería comía todos los pescados que quería y los panes que quería hasta llenar la barriga. Cuando se saciaron, pues dijo, ¿no? A sus discípulos, recoged los pescados que sobran para que no se pierdan nada. Ahí Hay, también, hay, hermano, hay una una pregunta, lección también. hay Sí, nomás. sí, Esa sí. partecita que estás leyendo, Ah, la última partecita. ¿Por qué el Señor Jesús dijo, recoged las obras? ¿Y por qué, o sea, por qué Jesús se interesó de las obras? ¿Y por qué se manifestó, por qué se ha escrito esa partecita? Debe tener mm. alguna reflexión, debemos tener una reflexión acerca de eso, hermano. Claro, claro, hermanos. Aquí entendemos, hermanos, que el Señor Jesús nos está dando la lección de que nosotros no debemos de botar la comida, pues, hermanos, ¿no? Entonces, aquí hay una lección, hermanos, ¿no? A veces uno puede tener de sobra la comida, eh, entonces, y bota la comida y eso no es correcto, hermanos. Bueno, Deberíamos justo nosotros compartirlo, ¿no? Sí, hermanita, diga usted. al leer eso también pondría a lo mejor otra aplicación. Hay un versículo que dice con respecto a aquellos que mueren en el Señor, que sus obras siguen con ellos. La palabra del Señor es el pan, no se pierde, no debe perderse, debe servir para otros. Y vemos acá cómo la palabra de Dios dice que no vuelve a Él así sin haber hecho lo que Dios quiere. Eh, Dice que se multiplicaron, habían 12 cestas, o sea, si bien es cierto, la palabra había sido repartida, se iba a multiplicar también porque también iba a llegar a otras personas esa palabra. Y bueno, me parece que esa es una de las aplicaciones también. Hermano, justo Muy yo bien, hermano. tengo que salir ahora, le pido Sí, disculpas sí, hermano. para que cierre después, No se hermano, preocupe. por favor. No, no se preocupe, hermano. Entonces continuamos, hermanos, ¿no? Dice, los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido, pues, hermano. La gente entonces, hermanos, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, miren el pensamiento de la gente, hermanos. Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. O sea, ellos están pensando de que por lo que se han llenado la barriga, decían, pues, este es el Mesías
que debía venir, este es el profeta que debía venir al mundo. Ellos sabían de que iba a venir un Mesías. Y por lo que se han llenado la barriga, entonces ellos pensaban que ahí está, este es. Y a veces nosotros podemos estar pensando, ¿no? Es que hay que creer en Jesús porque que nos va a dar el pan, el trabajo, nos va a curar. Y solamente por eso, hermanos, y eso es un error gravísimo que cometieron pues estas personas de quienes Jesús se escapó el Señor Jesucristo. Vamos a ver eso, vamos a continuar leyendo. Por lo que Jesús, hermanos, dándose cuenta de que iban a venir, miren, Jesús se daba cuenta de que iban a venir esa gente, 5,000 personas, y llevárselo por la fuerza, hermanos, para hacerle rey. El Señor Jesús sabía que esa gente lo iban a agarrar a Jesús y por la fuerza lo iban a llevar a ser rey. Entonces, miren, esa es la motivación. Se retiró otra vez al monte él solo. ¿Ah? Se retiró otra vez al monte él solo. Miren, ahí está la motivación que tenía la gente. Al atardecer, hermanos, sus discípulos descendieron pues al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido, dice, y Jesús todavía no había venido a ellos, ¿no? Y el mar, dice, estaba agitado porque soplaba con fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, dice, vieron pues a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca. Y se asustaron pues la gente, ¿no? O los discípulos. Pero él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca. Inmediatamente, dice, inmediatamente la barca llegó a tierra donde iban. Pues subió el Señor Jesús al barco, el mar se tranquilizó, llegaron pues al otro lado, hermanos. Entonces, aquí viene la enseñanza, hermanos. El corazón de la lección está aquí, hermanos. Al día siguiente, hermanos, la multitud que había quedado al otro lado del mar, ya pues ya amaneció, ya pues al día siguiente ya era. Entonces, la gente, dice, se dio cuenta, ¿no? De que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado pues en ella con sus discípulos, solamente los discípulos habían ido, ¿no? Sino que sus discípulos se habían ido solos. Entonces vinieron otras barcas, hermanos, de Tiberias, acerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Entonces, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, hermanos, y tampoco sus discípulos, subieron pues a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea que se había ido Jesús a Capernaum, hermanos. Y ahí la gente pues se fueron a buscar a Jesús a Capernaum. Ya se imaginan con qué intención están yendo esa gente. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, pues, no, Rabí, le dice, maestro, ¿no? ¿Cuándo llegaste acá? Le dice, ¿no? Y les respondió y dijo, miren, el Señor Jesús les encara y les dice una verdad, y en esta mañana también Dios nos dice una verdad, el Señor Jesús a nosotros, ¿no? ¿Cuál es esa verdad, hermanos? Y el Señor dice, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Ahí está la verdad que nos dice a nosotros y los dijo a los discípulos. ¿Por qué me están buscando a mí? Porque se han llenado la barriga por las bendiciones materiales que les he dado, ¿no? Por eso me están buscando a mí, en otras palabras, ¿no? ¿Por qué me están buscando, no? Entonces les dice a ellos, les encarga, ustedes me están buscando a mí, no por las señales que yo he hecho, sino porque ustedes se han llenado la barriga, han comido los panes y se han llenado, se han saciado. Y aquí dice el consejo, hermanos, para nosotros y para ellos. Trabajad no por el alimento que perece, hermanos. Miren lo que está diciendo. Trabajad no por el alimento que perece. Porque por más que hagas bastante riqueza, eso perece, hermanos, la riqueza material, la fama, todo eso perece. Entonces no trabajes, dice, por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Entonces hay que trabajar por el alimento que permanece para vida eterna. ¿Y cuál es ese alimento, pues, hermanos? Es justamente, pues, hermanos, la palabra de Dios que estamos estudiando ahora. Estamos invirtiendo tiempo y esa palabra nos está alimentando. Y esa palabra es la que nos guía y nos prepara para la segunda venida, hermanos. Y esa palabra es la que también va a hacer que nosotros seamos discípulos del Señor, obreros del Señor, y el Señor podrá utilizarnos en función a la palabra que hemos escuchado. En el fondo es eso, hermanos. Entonces dice,
trabajando por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. Ahora, continúo, dice aquí, el cual el Hijo del Hombre os dará, dice. Entonces, esta comida, este alimento que lleva a vida eterna, está diciendo que el Hijo del Hombre, o sea, Él, el Señor Jesús, os dará, dice. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. O sea, Dios ha elegido, este es el, o sea, en otras palabras está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy la simiente que tenía que venir, está diciéndoles a ellos, hermanos. Entonces, la gente, ¿qué le dice, no? La gente le dice, ¿no? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí está, es la pregunta que nosotros también podemos estar haciendo en esta mañana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser prácticos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Preguntamos, ¿no? Entonces Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En pocas palabras dice, crean en mí, está diciendo. Y nos dice a nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Creer en Jesús. Y si creemos en Jesús, hermanos, pues nos apegamos a Él, seguimos con Él, nos aferramos a Él y seguimos sus pisadas, hacemos lo que Él dice, pues no. Y dijeron pues la gente entonces, no, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y le piden una señal al Señor Jesús. Dice, no, la gente dice, bueno, nuestros padres comieron pues el maná en el desierto. Están refiriéndose que cada día, 40 años les dio pan del cielo, ¿no? El maná. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pues así está escrito. Y les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús, ¿qué les dice, hermanos? Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Entonces aquí está haciendo alusión, hermanos, a que el Señor Jesucristo es el pan que ha bajado del cielo y es el verdadero pan que ha bajado pues del cielo, hermanos. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ahí está, hermanos. Ese es el pan. Jesús es el pan que si comemos de pan, entonces tenemos vida eterna. Porque si vamos a solamente trabajar por el pan material, pues vamos a morir sin esperanza, ¿no? Entonces, esa diferencia está haciendo, ¿no? Están hablando del pan. Entonces le dijeron, pues no, entonces la gente le dice, pues, Señor, danos siempre este pan, dice, ¿no? Jesús les dijo, claramente, dice acá, yo soy el pan de vida. Ahí está, hermanos, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ese es el verdadero pan, el Señor Jesucristo. Por eso estamos en esta sala, hermanos, ¿no? Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Ese es el problema, hermanos. Estamos viendo, estamos escuchando. Y el problema es que no creer, pues, hermanos. Y eso les dice a ellos. Ustedes no creen, pues, no. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Entonces, aquellos que el Padre, ¿no es cierto? Dice, aquí está, encarga, ¿no? A su Hijo, ¿no? Nos encarga a nosotros, a su Hijo. El Señor no nos va a perder, pues eso es lo que está diciendo, hermanos. Porque el Padre conoce pues todos nuestros corazones. Porque he descendido, dice el Señor Jesús, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué interesante, hermanos. Jesús no hizo su voluntad en esta tierra, sino la voluntad del Padre que le envió. Y esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre, hermanos? De Dios, nuestro Padre. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que los resucite en el día final. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos vida eterna, hermanos. Por más que descansemos hoy, mañana, pero solamente es un descanso. Y Él nos va a resucitar cuando venga por segunda vez, hermanos. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? También dice aquí que todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Ahí está, hermanos, la voluntad del Padre es que tengamos vida eterna. Y esa vida eterna, hermanos, está pues en nuestro Señor Jesucristo. Creer en Él.
creyendo en Él tenemos vida eterna, ya, hermanos. Entonces, y si descansamos, Él dice, nos va a resucitar en el día final, o sea, cuando venga por segunda vez. Por eso, los judíos murmuraban, pues, de Él, ¿no? Murmuraban, entre ellos hablaban, hermanos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. No entendía la gente, hermanos, porque su mente estaba dura y estaban pensando en intereses de este mundo nada más, pues, ¿no? Y decían, ¿no? La gente decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? No, este es pues el carpintero, el hijo de José. Conocemos a su mamá María, sus hermanos, sus hermanas, ¿no? Lo conocemos, pues, ¿no? ¿Cómo es que ahora dice, no, yo he descendido del cielo? Si este es el carpintero, ¿cómo que ha descendido del cielo? O sea, no, miren, no sé si nosotros en ese tiempo hubiésemos pensado de igual manera, hermanos. Respondió Jesús y les dijo, pues, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, pues, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Entonces, todo aquel que cree en Dios de verdad, hermanos, se acerca pues a Jesús. O sea, Dios mismo lo lleva a Jesús para que a través de Jesús sea salvo, pues, hermanos. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección. No, Él es el todo para nosotros, hermanos, el Señor Jesucristo. No es que alguien haya visto pues al Padre, dice el Señor Jesús, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién ha visto al Padre? El único que ha visto al Padre es pues el Señor Jesucristo, que porque viene del Padre, hermanos. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Ahí está, hermanos, en pocas palabras. El que cree tiene vida eterna, hermanos. Yo soy el pan de la vida, dice el Señor Jesucristo, hermanos. Él es el pan de vida y por eso es que nosotros estamos en esta sala y con ese propósito, hermanos, ¿no? Debemos de vivir, ¿no? Mm. Él es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, hermanos. Vuestros padres comieron pues el maná en el desierto y murieron. Es así, hermanos, comiendo las cosas materiales, las mejores comidas. Entonces vamos a morir, pues no así como murieron también en el desierto. 40 años estuvieron ahí y murieron ahí, pues, hermanos. Pero hablando de él, dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. O sea, si comemos el pan que es Jesús, hermanos, no vamos a morir. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo. Si alguno come de este pan, dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne, dice. Entonces dice, él está haciendo alusión de que él, este es el pan, el Señor Jesús, o sea, tener a Jesús y comer es una forma simbólica de estar en comunión con él, hermanos, y él pues daría su carne, o sea, moriría por nosotros, pues no crucificado, por nuestros pecados. Entonces, a eso está refiriendo, pero entonces ellos aquí no entienden claramente, vamos a ver qué es lo que entiende él. Los judíos entonces contendían entre sí, discutían, ¿no? Ellos diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Estaban pensando en forma literal, pero el Señor Jesús está hablando en forma simbólica. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Miren, hermanos, no sé si tú entiendes acá en la sala que estás, ¿no? El Señor nos está diciendo esta mañana, si no comemos la carne del Hijo del Hombre, o sea, del Señor Jesús, y bebemos su sangre, entonces no tenemos vida, pues, en nosotros. ¿A qué se está refiriendo? Está hablando en forma simbólica de tener comunión con Él, hermanos. Unirnos con Él, ser uno con el Señor Jesucristo. A eso se refiere, hermanos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién es el que tiene vida eterna, hermanos? El que está en comunión íntima con el Señor Jesús. Eso significa comer su carne, beber su sangre, hermanos. ¿No? Entonces, si descansamos, Él nos va a resucitar en el día final, cuando venga por segunda vez.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí está, hermanos, hablando de la permanencia. Aquí, hermanos, está diciendo, aquí permanece en mí. O sea, el que come, hermanos, la carne, bebe la sangre de Jesús, permanece en mí. Eso es comunión, hermanos, que estemos junto con él. Y también él con nosotros permanece. Hay esa unidad. A eso se está refiriendo. Y eso es lo que estamos haciendo cada mañana, de unirnos a Él. Nosotros oramos, pedimos a Dios, agradecemos a Dios y ahora Él nos habla a través de su palabra para que Él nos alimente también esa comunión. Y no solamente esta primera hora de la mañana, sino en todo lo que hacemos, siempre estamos pensando en el Señor y con la ayuda de Él estamos haciendo las cosas. A eso se refiere, ¿no? Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, dice. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. O sea, como Jesús, como hombre, en comunión con su Padre, hermanos, pues así eran uno. De igual manera está diciendo que nosotros también no estemos en comunión con Él. Eso significa comer su carne, beber su sangre. Entonces, por mí van a vivir ustedes, dicen, van a tener vida eterna. Este es el pan que descendió del cielo, dicen, ¿no? O sea, Jesús, ¿no? No como el que vuestros padres comieron. ¿Y dónde están ahora? Murieron, pues. El que come este pan vivirá para siempre. ¿Ah? Estar en comunión, en unidad con Jesús, hermanos, es para vivir eternamente, hermanos, para siempre, hermanos. No como aquellos israelitas, 40 años en el desierto comieron el pan, sí, que Dios les dio, el maná, pero murieron, pues, y se perdieron, hermanos, porque no tuvieron fe, no entraron en la Canaán, no entraron en la Canaán terrenal, pues, hermanos. ¿Por qué? Les faltó fe, pues, hermanos. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum, hermanos. Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escuchar? No sé si alguien en la sala pueda decir eso, ¿no? No, es duro esto, ¿no? Que estar así con Jesús unido, no, no, no. De repente, mantener esa comunión, pues alguien dice, no, esto es imposible, puede decir. Entonces la gente en ese momento, pensando, decía también así. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por eso les dijo, ¿esto os escandaliza? Hermanos, ¿esto nos escandaliza a nosotros? Pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. A ver, está hablando de su ascensión, que se iría al cielo, ¿no? Que, a ver, si vierais al Hijo del Hombre ascender, irse al cielo. El Espíritu es el que da vida. No, dice aquí, bueno, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, hermanos. Miren lo que dice. El Espíritu es el que da vida. Esta palabra, hermanos, que estamos estudiando, es el que da vida y vida eterna. Pero la carne para nada aprovecha. A veces solamente llenamos la barriga, queremos estar sanos, hacer las cosas que nos gusta, y eso para nada aprovecha, pues, hermano. Las palabras que yo os he hablado, ahí está, aquí está claramente, hermanos. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está hablando de su palabra, de lo que estamos estudiando, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo que, ese es el espíritu, la palabra de Dios. Miren, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está, hermanos. O sea, Jesús es la palabra encarnada, pues, hermanos. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. No vaya a ser que en esta sala haya alguno que no crea, hermanos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. El Señor Jesús conoce nuestros corazones y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron, hermanos, sus discípulos? Se apartaron, hermanos. Puede ser que también de esta sala Zoom muchos digan, no, 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 eso no puedo, entonces se aparta y ya, pues ya no quiere estudiar. Pues cada uno toma su decisión. Los discípulos se apartaron, mira, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron, le dejaron a Jesús. Y ya no andaban con él, ya no querían ir con Jesús, hermanos, porque les dijo esta verdad. Entonces,
Jesús dijo a los 12, ¿no? Que los 12 todavía no, ellos no se separaban, ¿no? ¿Acaso queréis vosotros iros también? Miren lo que les dice a sus 12 discípulos. ¿Ustedes también quieren irse? Simón Pedro, pues el hablador, ¿no? Él respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, hermanos, se entiende Pedro, ¿no? Ahí, tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la palabra de Dios, hermanos. No es mi palabra, no es la palabra del pastor, no es la palabra de algún ser humano, de algún científico. No, eso no nos da vida, pues, hermano. Es la palabra del Señor Jesús, no es la que nos da vida eterna, hermanos. Y nosotros, dice Pablo, Pedro, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Y nosotros también, hermanos, creemos que Jesús es el Santo de Dios, ¿no, hermanos? Jesús les respondió, no os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo, uno de vosotros es un diablo, dice. ¿A qué se refería, hermanos? Y él se refería pues a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, les iba a entregar. Bueno, hermanos, el tiempo ha pasado. Mañana continuaremos. Por favor, hermano Marcelino, si estás todavía ahí con nosotros, pues despídenos con la oración, hermano. Nos hemos pasado de tiempo, hermanos. Ahí está. Marcelino, hermano, por favor, despídenos con la oración. Acércate Oremos. a tu micro. Sí, hermano. Bien, hermano. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, por las lecciones que usted, Señor, has dejado para nuestro crecimiento espiritual. Así como en los tiempos de Jesús pensaban que era fantasma que caminamos sobre las aguas, muchas veces también nosotros, Señor, estamos dubitativos, pero sin embargo, usted mandó a caminar a Pedro sobre las aguas, él caminó. Y nosotros ciertamente tenemos que creer lo que está escrito en tu palabra. Bendiga, Señor, a cada uno de los que están en la plataforma, a la familia que representamos, Señor, especialmente a las personas que están enfermitas, Señor. Esta mañana se han hecho peticiones, Señor, especialmente por el país de Venezuela, Señor. Hay tumulto, hay mucha gente, desesperación. Usted dirige, Señor. Tu palabra dice que usted pone reyes, usted quita reyes. En su momento usted hará los cambios necesarios, oh Padre mío. Bendiga, Señor, a nuestro país, también a nuestro querido Perú, el lugar donde habitamos, Señor. Bendiga a las autoridades del gobierno, Señor. Dale sabiduría, entendimiento, Señor, para que nos vaya bien a nosotros también. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Amén. Hasta Amén, mañana. hasta mañana. Pagar en Amén. cama, pagar en cama. Hasta mañana, bendiciones a todos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Amén. Amén, amén, hermanos. Bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta mañana, hermanos. Bendiciones. Hasta mañana.